tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro del Instituto de Derecho Migratorio y del Instituto de Derecho Internacional Privado del Colegio de Abogados de Rosario. Mi nombre es Paula Carelo, soy presidenta del Instituto de Derecho Migratorio. Nos acompaña hoy como expositora también la doctora Andrea Escraciuso, presidenta del Instituto de Derecho Internacional Privado, y nuestra expositora estrella, Yamila Barberis, doctora Yamila Barberis, quien es coordinadora del equipo de restitución internacional de niños, niñas y adolescentes de la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina. Muchas gracias por unirse a este encuentro. La temática de hoy es restitución internacional de niños, niñas y adolescentes, cuando lo urgente deja tiempo para lo importante. Hemos decidido abordar esta temática en relación a algunos casos que tuvieron lugar recientemente, que llegaron bastante a los medios, y hemos notado que había algunas desinformaciones, algunas imprecisiones, inexactitudes respecto a la cuestión jurídica, técnica y demás, de ciertos conceptos que en este espacio vamos a abordar y a trabajar. Nos interesa, bueno, que se sume la mayor cantidad de gente posible, de la mayor cantidad de espacios posibles. Contamos con gente de academia, del sector privado, abogados particulares, el ámbito público, y de sociedad civil. Así que bueno, esperamos que sea un espacio de intercambio, de aprendizaje conjunto y colectivo. La forma de trabajo, si están de acuerdo, es que va a haber una presentación por parte de las dos expositoras. Sin embargo, pueden interrumpir, levantar la mano o también escribir en el chat preguntas que vayan teniendo a medida que vamos avanzando. No hay ningún problema, ya lo acordamos a eso. Así que bueno, así lo hacemos más dinámico y más divertido. Así que, bueno, no sé si tienen algún comentario o pregunta hasta aquí. Después el tema certificado, les pasamos la información. Quienes deseen o necesiten o requieran el certificado nos escriben un correo y les mandamos información sobre cómo adquirirlo o requerirlo. Y bueno, estamos atentos aquí a lo que vayan necesitando. Así que bueno, bienvenidos, una calidísima bienvenida a las dos expositoras y en particular a Yamila. Gracias por haber aceptado esta invitación. O sea, Andrea, si querés presentarte un momento antes de comenzar también, y les cedo la palabra. Todo perfecto, solamente saludar. Buenas tardes a todos y a todas las presentes aquí en esta sala de Zoom. Esperamos a la brevedad poder hacer un encuentro en modalidad presencial, para abordar este tema siempre tan sensible y tan vigente. Así que un saludo y bueno, darle paso a la doctora Yamila para que ella pueda hacer su exposición y nos enriquezca con sus reflexiones. Muchas gracias. Gracias. Yamila, bienvenida. Adelante. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas. En primer lugar, quisiera agradecer a Paula y Andrea por el espacio. Para mí siempre es un placer dar capacitaciones y estar siempre a disposición. No me eleven tanto el aire de magnífica, por favor. Soy una simple mortal que le gusta hacer su trabajo y lo disfruta mucho, así que nada, cuenten conmigo desde ya que quedo a disposición. Y bueno, como por ahí decía Paula, este último tiempo ha habido mucha repercusión, ¿no? De los casos de restitución. Vemos muchas noticias. Yo, mientras tanto, voy a aprovechar a compartir la pantalla. Yo hice una pequeña presentación para que también nos acompañe durante el encuentro el día de hoy y podamos también, charlar un poquito de por ahí las cuestiones más técnicas, ¿no? Porque vemos muchas noticias, pero a veces las noticias pecan de ser muy llamativas, por no decir algunos otros términos peyorativos, y olvidan cuál es el kit de la cuestión, o aunque sea cuál es nuestro kit de la cuestión, ¿no? Como abogados y abogadas que somos, y tal vez, o juristas o académicos que nos interesa la materia. Sin mucho más que agregar, me presento por ahí más formalmente. Yo soy coordinadora de un equipo de restitución internacional en Cancillería. Nosotros ejercemos el rol de la autoridad central y soy, abogada de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Relaciones Internacionales de la Universidad de Bolonia, y también soy profesora en Ciencias Jurídicas y actualmente doy clases en la Universidad de Buenos Aires
de Derecho Internacional Público y Privado, y en la Universidad UADE, también de Derecho Internacional Público y Privado. Sin mucho más, como mencionaba recién Paula, no tengo problema que se levanten manitos en el medio. La idea es que esto sea dinámico y que les sirva a ustedes lo poco que yo puedo aportar desde mi rol de autoridad central. Así que bueno, sin mucho más preámbulo, voy a ir arrancando ya con por ahí la teoría. ¿Y cuándo vamos a estar hablando de restituciones internacionales, ¿no? Recordemos que, por ahí en general, ¿no? Cuando hablamos de cooperación jurídica internacional, vamos a tener que buscar siempre lo que es nuestro encuadre normativo, ¿no? Nosotros queremos, por ejemplo, notificar a una persona que está en otro país, queremos detener a una persona que está en otro país, o queremos iniciar un proceso de restitución internacional, siempre vamos a estar dentro del marco de la cooperación jurídica internacional. En ese contexto, nuestros aliados son los convenios internacionales, ¿no? Que nos van a orientar un poco cómo hacer las cosas, cuándo los puedo aplicar, etc. Y de más hasta decir que cuando hablamos de convenios internacionales vamos a tener que tener en cuenta todo lo que son, bueno, todo lo que es la normativa, ¿no? De derecho, los tratados, la vigencia, las reservas, las ratificaciones por parte de los estados, porque no olvidemos que cuando hablamos de derecho internacional, los estados son entes soberanos, entonces nunca vamos a poder obligar a un estado a hacer X cuestión, y tal vez este es como el primer trending topic, ¿no? Que en general aparecen en las noticias, como se obliga a tal cosa, a hacer tal otra. Bueno, vamos a tener que desmitificar un poquito esto, porque un estado asume una obligación o no, o decide no asumirla también. Ya yendo tal vez a lo que respecta a la restitución internacional de niños, niñas y adolescentes, y cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes lo hacemos para evitar utilizar el término menores, obviamente como consecuencia de la entrada en vigor y obviamente la ratificación de nuestro país a la Convención sobre Derechos del Niño en 1989, se busca darle al niño o adolescente una entidad de sujeto, ¿no? Y como consecuencia de este sujeto de derecho, vamos a intentar evitar utilizar el término menor, o si no utilizarlo acompañado de menor de edad, para justamente consolidar esta subjetividad jurídica y no ser un objeto de protección. Las convenciones lamentablemente fueron antes, entonces vamos a ver que los nombres hacen referencia a menores, ¿no? Entonces, en lo que respecta a restitución, tenemos dos tratados principales. También sepan que existe un tercer tratado con Uruguay, pero que en la práctica no se aplica, que son la Convención Interamericana sobre Restitución de Menores de 1989 y la Convención de La Haya sobre aspectos civiles de la sustracción de menores de 1980. Obviamente uno es de carácter universal y otro es el de carácter regional. ¿Qué pasa si, para que quiero ver si la tengo, no. ¿Qué pasa si tenemos los dos convenios, ¿no? En los mismos estados? Por ejemplo, Paraguay, Brasil, Uruguay, también tenemos Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia. Argentina, formamos parte de ambos convenios. ¿Qué pasa? En la práctica, si bien la Convención Interamericana prevé en el artículo 34 que frente a la duplicidad de convenios debe prevalecer el convenio interamericano, en la práctica muchas veces esto no es así. Porque la Haya tiene como más marketing, digo yo, tiene más herramientas, tiene más presupuesto, es más conocida, es más antigua. Entonces en la práctica se termina aplicando la Haya. Y si bien ambos convenios son muy similares, tienen algunos elementos que van a ser determinantes en cuanto a ciertas diferencias, ¿no? Que tienen entre ellos. Esto lo prevén los dos igual, que es los supuestos, ¿no? Los supuestos son los escenarios que vamos a tener que analizar cuando estamos frente a un proceso de restitución internacional. En primer lugar, se debe dar un traslado ilícito. ¿Qué significa un traslado ilícito? Justamente, el traslado ilícito implica que uno de los cuidadores de ese niño o esa niña no ha manifestado su consentimiento para que ese traslado sea llevado a cabo. Recuerden que tanto en nuestro ordenamiento como en varios ordenamientos de la región, para que un niño salga del país, se necesita el consentimiento de ambos cuidadores.
El traslado ilícito implicaría que uno de ellos no dio su consentimiento para que el niño salga de su lugar de residencia habitual. Por el contrario, cuando hablamos de retención ilícita, vamos a estar en otro escenario. Cuando hablamos de retención, vamos a tener un consentimiento para salir del estado de su lugar de residencia habitual. Pero este consentimiento tiene un límite temporal. ¿Qué quiere decir? El típico ejemplo de retención es, por ejemplo, una autorización dada judicialmente que autoriza a fulanito de tal a salir de, bueno, yo ahí puse un ejemplo, a salir del país junto con su progenitor, progenitora, de vacaciones, de fechas. Bueno, ahí en el ejemplo puse 15 de julio hasta el 31 de julio, periodo vacacional, para que cuando ese niño, el 1 de agosto, no regrese a su lugar de residencia habitual, se configure la retención ilícita. Es decir, ¿cuándo tenemos el consentimiento de ambos? El consentimiento de ambos está en ese periodo temporal que establece la autorización. Cuando esa autorización finaliza, al día siguiente se configura una retención ilícita porque ya no contamos con uno de los consentimientos. Por ende, ahí podríamos también dar inicio a una solicitud de restitución. En la práctica muchas veces sucede que hay un intercambio comunicacional entre los progenitores y, por ejemplo, el progenitor que está de vacaciones le dice, no, bueno, en una semana vuelvo. Entonces, el progenitor que está en el lugar de residencia habitual espera tal vez esa semana y después inicia el proceso de restitución, pero sin duda alguna que el siguiente día al que se vence la autorización de viaje, por ejemplo, otorgada judicialmente o por escribano público, se puede dar inicio a un proceso de restitución porque justamente se configura esa retención ilícita que es uno de los escenarios. Bien, ¿cuáles son algunos elementos que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a dar curso, ¿no?, a un pedido de restitución? Porque si bien debemos tener un traslado o una retención ilícita, también tenemos que tener algunas otras cuestiones que debemos analizar. La primera es relativa a la legitimación activa. ¿Quiénes tienen la potestad de iniciar este proceso de restitución? Y en este punto, nuestro Código Civil y Comercial nos da una gran mano, una claridad muy asertiva, en lo que refiere a que en principio, si no hay nada establecido judicialmente o por acuerdo de partes, en contrario, el cuidado personal del niño o la niña está a cargo de ambos progenitores. Entonces, en principio, con que se acredite que las personas son los progenitores del niño, es decir, con la partida de nacimiento, ya podríamos tener acreditada la legitimación activa. Sin embargo, estamos hablando de procesos internacionales, por lo que eso es así en nuestro territorio. Cuando ingresa un pedido de restitución a la República Argentina, tenemos que ver qué criterio utilizan las otras jurisdicciones para otorgar el cuidado personal del niño. Porque tal vez tenemos una jurisdicción en la cual el cuidado personal esté únicamente a cargo del progenitor, y si lo inicia la mamá, no estaríamos cumpliendo el requisito de ostentar justamente el cuidado personal del niño, niña o adolescente. También puede ser que incluso en nuestro ordenamiento tengamos una sentencia judicial que desvincule, por ejemplo, del cuidado personal del niño o la niña a uno de sus progenitores. Entonces, todos esos documentos también van a ser importantes de tener en consideración cuando hablamos de la legitimación activa. Otro de los elementos, obviamente que este cuidado personal debe estar haciéndose en ejercicio, ¿no?, de este cuidado personal, porque, por ejemplo, si de hecho, vamos a suponer que nuestro código prevé el vínculo bilateral, digamos, entre progenitores y hijo o hija. Si de hecho uno de ellos, por ejemplo, no se hizo cargo nunca, pero nunca se presentó a ningún cuidado unipersonal y nunca judicialmente se retiró ese cuidado personal del progenitor que no se hizo responsable, en los hechos
podría probarse que él no estaba haciendo un ejercicio efectivo del derecho de custodia y podría no ser legitimado activo. Tengo una manito levantada, me aparece el cartelito. Así que Hola, Mariana, sí, Yanira, buenas tardes. ¿cómo estás? Una pregunta, porque me genera, siempre me ha generado mucha duda el tema del cuidado. O sea, ¿hablamos de cuidado o hablamos de ejercicio de la responsabilidad parental? Porque el ejercicio, si hay dos progenitores, digamos, por regla es para ambos, ¿no? Entonces, el hecho de tener una determinación de la afiliación a favor de dos progenitores hace que, en principio, ¿no? Con las escasísimas excepciones que trae el código, esté en manos de ambos. Ahora bien, el cuidado también, aunque la regla sea compartido, digamos, podría darse un cuidado unilateral. Sí, exactamente, es exactamente como vos decís. A ver, ¿por qué hablamos de cuidado? Los convenios hablan de cuidado y no de responsabilidad parental. Sí. Entonces, en realidad es por eso que es la figura del cuidado. Bueno, en nuestro ordenamiento también tenemos la figura de la responsabilidad parental y la del cuidado, y si bien ambas en principio son para los dos, ambas también pueden, por ejemplo, judicialmente ser unipersonales. Entonces, en ese caso vamos a tener que ver, nosotras como autoridad central acompañamos la normativa argentina y presumimos que, como principio general, es compartido entre ambos progenitores. Claro, o sea, en definitiva, por más que digamos cuidado, sería más el ejercicio compartido. En realidad, a ver, obviamente como todo en derecho hay que probarlo, pero sí, en realidad se habla de cuidado porque lo dicen los convenios. En nuestro territorio en general esa figura no la usamos tanto como la de responsabilidad parental, así que muchas veces se utilizan indiscriminadamente. Yo creo que si me presentan una responsabilidad parental unipersonal, consideraría que el cuidado es unipersonal. Sí. Bien, gracias. No, por favor. Bien, seguimos entonces. Ahí tenemos la legitimación activa. Por otro lado, algo importante que tenemos que tener en cuenta es la edad. Y acá esto es controversial y mucha gente me dice, bueno, pero ¿por qué 16 si nuestro país es hasta los 18? Bueno, recordemos que esto es un convenio internacional que buscaba obviamente adhesión, ¿no? De la cantidad máxima de estados que se podía, y es por eso que se puso 16 años, ¿no? Para ver si con 16 años había una adhesión mayor. La realidad es que si el niño tiene el adolescente tiene 16 años y un día, yo el proceso no lo puedo iniciar. ¿Por qué? Porque el convenio sí me lo prevé. El convenio se aplica hasta los 16. Hasta los 15 y 9 meses yo podría llegar a iniciarlo en un escenario en el cual sería magnífico que se resuelva en 3 meses una restitución, pero podría. Pero el día que cumple 16 años, el convenio deja de aplicarse. Se pasa en la práctica. Hay juzgados que continúan la resolución porque, si bien no se aplica el convenio, aplican subsidiariamente las normas de este y terminan resolviendo. Y muchos otros juzgados hemos visto también que, en virtud de que el niño, el adolescente, cumple 16 años, se vuelve abstracto el objeto y cierran el procedimiento. Eso depende un poco de la jurisdicción y de la decisión judicial, más que del convenio. Lo que sí, cuando el niño cumple 16, nosotros como autoridad central no podemos intervenir más, ¿no? Y la justicia queda con los mecanismos propios de la justicia, pero nosotros no podemos seguir interviniendo en el caso. Y por último, el último elemento que tenemos que tener en cuenta es el tema de la internacionalidad. Y tal vez es algo redundante, ¿no? Porque bueno, estamos hablando de tratados y de traslados al extranjero, pero no está de más mencionar que nosotras no podemos intervenir en traslados entre provincias, ¿no? Muchas veces recibimos consultas. No, bueno, pero se llevó de La Rioja a San Juan, mi hijo, no sé qué. Bueno, lamentablemente, entre provincias estamos dentro de un Estado nacional y nosotras no tenemos competencia para intervenir en ese tipo de traslados o retenciones dentro del territorio nacional. Bien. ¿Cuál es el juzgado competente para resolver una restitución? Y esta pregunta genera más problemas que respuestas, digo yo, porque en el convenio de La Haya es muy clara, ¿no? El convenio de La Haya no prevé puntos de conexión alternativos, ni mucho menos. El convenio de La Haya es muy clarito y nos dice que el juzgado competente para resolver la restitución va a ser aquel que se encuentra en el lugar en donde está siendo retenido ese niño o esa niña.
Y ahí se terminó el artículo, por así decirlo, no tenemos margen de interpretación. ¿Y qué quiere decir esto en la práctica? Quiere decir que si un juzgado de Rosario, vamos a suponer, quiere tramitar una restitución en la cual el niño se encuentra retenido en Francia, no va a poder, porque esa restitución va a tener que tramitarse en Francia, en donde justamente está siendo retenido el niño o la niña. Ahora, ¿qué pasa si estamos en la Convención Interamericana? Y esta es una de las diferencias que yo les digo que es clave y nos ha generado muchos problemas en la práctica justamente por la falta de aplicación de la Convención Interamericana. La Convención Interamericana nos prevé dos juzgados competentes. El del lugar en donde está siendo retenido el niño y el del lugar de residencia habitual. Entonces podemos tener un problema de litispendencia, sin duda, cuando tenemos más de un juzgado interviniente. Y también otro problema que tenemos en la práctica es que muchas veces, y en virtud de este artículo y muy bien interpretado, los juzgados de residencia habitual resuelven la restitución. ¿Qué pasa? Cuando me mandan la sentencia en donde se ordena la restitución de fulanito de tal de Paraguay a la República Argentina, yo lo mando a Paraguay y Paraguay me dice qué hago con esto. Porque no estoy ejecutando una sentencia a través de un mecanismo de ejecución de sentencia o una exequatur, porque soy de autoridad central, y no soy de autoridad central de las leñas, así que no en el aspecto de ejecución de sentencia, pero está ordenando una restitución. Entonces, en la práctica no está aceitado el mecanismo de que resuelva el tribunal del lugar de residencia habitual. ¿Qué terminamos haciendo con Paraguay? Adjuntamos la sentencia como documentación en el pedido de restitución que va a tramitar en Paraguay. Entonces, si bien que un juzgado paraguayo reciba como adjunto sentencia donde se ordena la restitución puede ser muy beneficioso, muchas veces termina siendo hasta una pérdida de tiempo, porque tenemos un juzgado argentino que resuelve una sentencia que prácticamente es inejecutable, si bien tenemos los convenios, en la práctica no se puede ejecutar, que es utilizada como documentación, y es una sentencia. Entonces ahí, y si bien tenemos los instrumentos internacionales para solicitarlo, en la práctica no hemos tenido éxito. Entonces yo siempre, por más que estén los convenios y así lo establezcan, yo siempre recomiendo que se tramite en el lugar en donde está siendo retenido el niño por una cuestión de celeridad. Porque hemos tenido varios casos en los cuales ha sucedido esto y en ningún estado hemos tenido éxito, no solamente con Paraguay, sino con varios estados de la región, y no hemos tenido éxito en la ejecución de un retorno, resuelto por el juzgado de residencia habitual. Tenemos una salida igual a todo esto, ¿no? Porque también es importante que sepamos que hay una solución o una manera de ayudar igual desde el lugar de residencia habitual, que es el certificado del artículo 15. Muchas veces a mí, cuando vamos haciendo capacitaciones, tal vez por distintas provincias o distintas jurisdicciones, incluso acá del conurbano bonaerense, los juzgados me dicen, bueno, pero a mí me llega una persona que me dice, se me llevaron el nene a España y yo no me puedo quedar con los brazos cruzados. Bueno, ¿qué pasa? Con España aplica la Haya. Entonces, con España no tenemos forma. No podemos tramitar la restitución y resolver la restitución. No tenemos competencia. Pero sí tenemos competencia para emitir un certificado de residencia habitual. Y este certificado del artículo 15 va a ser una prueba fundamental al momento de iniciar ese proceso en el extranjero, porque tenemos una autoridad judicial que está dando fe de que antes de esa retención o ese traslado, este niño vivía acá. Y ahí ya es una prueba súper importante, porque encima la prueba documental es la más importante en los procesos de restitución. Es una prueba que va a dar fe de la residencia habitual y tal vez, si el progenitor o la progenitora no cuentan tal vez con certificados escolares, certificados de vacunas, bueno, ahora vamos a ir viendo eso, esto allana el camino muchísimo al momento de dónde es la residencia habitual del niño, ¿no? Digamos que esto ya es incuestionable. Si un juzgado dice eso, el otro juzgado en general nunca vi que lo haya rebatido o querido cuestionar. Bien, otra cuestión importante.
¿Qué hacemos con la nacionalidad? Esta es otra cosa que, bueno, a ustedes como colegas abogados también les debe pasar. Se llevaron a mi hijo, es argentino, quiero que vuelva. Bueno, que sea argentino, lamentablemente, no nos interesa tanto. Nos interesa su lugar de residencia habitual. Sea argentino, peruano, boliviano, chileno, francés o italiano, a nosotros no nos va a hacer diferencia en cuanto al tratamiento de la restitución per se. ¿Por qué? Porque el punto de conexión en la restitución es la residencia habitual. Y esto es así acá y es así en todos los Estados miembros de la Conferencia de la Convención de la Haya y de la Convención Interamericana. ¿Para qué nos va a importar la nacionalidad? Bueno, nos va a importar si queremos, por ejemplo, pedir asistencia consular. Ahí sí, pero una cosa es asistencia consular y otra cosa es la restitución. Es decir, la nacionalidad es un dato de color al momento de iniciar o no la restitución. Lo que tenemos que demostrar no es que sea argentino. Tenemos que demostrar que vivía acá y que su centro de vida, su residencia habitual, era, por ejemplo, en la República. Bien. Otra pregunta controversial. ¿Hay un plazo para iniciar la restitución? Y es una pregunta muy controversial que ha generado muchos problemas a nosotros como autoridad central y a otras personas también, que es el tema del plazo. Sepan que los convenios no establecen un plazo perentorio. No es que si el nene se va hoy, 5 de diciembre del 2024, voy a tener hasta el 4 de diciembre del 2025 para iniciarlo, porque el 5 se me cumple el plazo del año y no lo voy a poder iniciar más. En realidad, los convenios lo que prevén es que la interpretación de ese plazo del año puede dar lugar a un arraigo. ¿Qué quiere decir? Que si inicia el proceso antes del plazo del año, no pasa nada. Ahora, si lo inicio después de la expiración del plazo de un año, es posible que el niño se haya integrado a su nuevo medio y entonces estaríamos dentro de una causal de excepción, que justamente es la excepción que se denomina doble arraigo, ¿no? El niño se arraigó, no va a poder volver a ser restituido. Pero no es un plazo perentorio. De nuevo, la teoría, hermosa teoría. ¿Qué pasa en la práctica? Y en la práctica pasa otra cosa, ¿no? Porque si bien, y acá también, la soberanía de los estados y cada autoridad central tiene sus propios reglamentos, hay autoridades centrales que hacen una interpretación muy restrictiva del tema del plazo del año y el 5 de diciembre del 2025 no te lo van a iniciar. Entonces es importante también tener en cuenta qué autoridad vamos a tener enfrente, ¿no? Si una autoridad que toma decisiones como, por ejemplo, rechazar después del plazo de un año, nosotras ya las tenemos bastante identificadas, entonces también podemos adelantárselo a la persona que viene a consultarnos. O si por el contrario es una autoridad central permeable, que hace una interpretación exhaustiva, tal vez más flexible, y va a ser la justicia la que tenga que decidir si, habiendo pasado ese año, el niño se encuentra arraigado o no. Y aquí tenemos una pequeña diferencia también entre ambos convenios. Fíjense que yo en el PowerPoint lo marqué. La Convención Interamericana es aún más flexible, ¿no? Y prevé que en caso de que ese niño no esté localizado, podamos contar el plazo de un año a partir de la efectiva localización del niño o adolescente. Y esto obviamente es beneficioso para la parte requirente, ¿no? Porque lamentablemente son muchos los casos en los cuales desconocemos en dónde está el niño y hasta que no lo encontramos, ese plazo no computaría. Entonces, a ver, que el niño puede arraigarse igual, porque ese plazo puede ser de años, obviamente eso también va a tener que ser tenido en consideración por la judicatura interviniente, pero bueno, es un poquito más flexible en cuanto a la parte requirente. Bien. Seguimos. ¿Cuál es el rol de la autoridad central? ¿No? Bueno, hasta acá creo que vimos un poco, en grandes rasgos, las cuestiones más generales, ¿no? De las restituciones internacionales, el tema del plazo, el tema de la competencia de los juzgados, etc. ¿Cuál es nuestro rol como autoridad central? Ah, tengo una manito. Adriana. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué Tengo tal, una Adriana? consulta referente a, me quedó
pendiente el tema del el tema de recién que vos decías, ese plazo que parece como que es de caducidad. ¿Qué pasa si la restitución en realidad es iniciada porque el menor es norteamericano, el padre lo retiene ilegalmente en la Argentina, y tarda tanto el proceso con X situaciones que ese menor ingresa a la actividad escolar y empieza a tener esa relación con allegados, con amigos, con lo que sea? ¿Qué pasa con eso? O sea, ese trámite llega a tener esa posibilidad de decir, no lo restituyo porque tiene un nuevo centro de vida. O sea, ¿caben estos plazos? Es muy buena tu pregunta, Adriana. Deme un segundo que voy a cerrar esto que me está volviendo un poquito loca. Ahí está. Es excelente tu pregunta. El plazo del año se analiza y se computa para dar inicio al proceso. Bien. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, vamos con este ejemplo del 5 de diciembre, vamos a suponer que, no sé, teníamos una autorización de viaje. Ahora es nuestra temporada alta ahora porque todo el mundo pide autorizaciones de viaje para irse por las fiestas, etc. Y febrero morimos ahogadas en pedidos de restitución. Vamos a suponer un caso que se autoriza a un niño a viajar al extranjero por las fiestas. Y el 2 de enero ese niño tiene que venir a Argentina. 3 de enero, 4 de enero, 5 de enero, 6 de enero, el nene no vuelve. El niño debería haber regresado el 2 de enero del 2025, ¿no? Y según la convención, el niño no se arraigaría hasta el 2 de enero del 2026. Es decir, que en la interpretación más estricta, podrían iniciarlo hasta ese día. ¿Qué puede pasar? Podemos tener, por ejemplo, a un papá o una mamá extremadamente diligente que esté el 6 de enero tocándonos la puerta, bueno, enviándonos un mail, ya es digital todo, enviándonos un mail diciendo, mira, mi hijo tenía que volver el 2 de enero, no volvió. Quiero iniciar el proceso. Y lo inicia el 6 de enero, o sea, 4 días. Nada. Un padre muy diligente, no es tan común. Nos manda todo perfecto. Se lo mandamos a la autoridad central, vamos a suponer que la nena está en Brasil. Se lo mandamos a la autoridad central de Brasil. Listo. El plazo ya está cumplido. Ahora, ¿qué puede pasar? Puede pasar que la justicia brasileña se tome su tiempo, ¿no? Lamentablemente. Y los procesos pueden durar años. Entonces, si bien la persona lo inició en el plazo adecuado, puede ser que el niño esté hace 4 años en Brasil y se haya arraigado igual. Y ahora vamos a ver, cuando llegamos a las excepciones, que justamente una de las excepciones que son taxativas y están enumeradas en los convenios para restituir al niño es el arraigo. Entonces, por eso se llama doble arraigo, ¿no? Porque tenemos, primero, el arraigo que puede ser naturalmente por el plazo del año, antes de que el progenitor interponga la solicitud, o el arraigo que se da mientras tramitan los procesos, que es una falla, obviamente, de la justicia, ¿no? De todas las justicias. En este caso, y me atrevo a decir que Argentina no es el único país que demora un montón, tenemos un montón de países que demoran un montón, y de hecho tenemos ejemplos excelentes en nuestro país también, que tramitan rapidísimo, pero sí, es una realidad y puede pasar, y es lo que pasa muchas veces, de hecho, que el niño comienza a cursar, comienza a tener sus amiguitos, comienza a tener su centro de vida en su lugar de refugio, y se ordena la restitución igual. Bueno, gracias. No, por favor, Adriana, es muy buena tu consulta. Pero sí, es algo que los juzgados deben tener en consideración. Bien, entonces, ¿cuál es el rol de la autoridad central? Wow, qué rápido se me está pasando el tiempo. Nosotros como autoridad central tenemos un rol más bien de colaboración, ¿no? O sea, nosotros pueden contar con nosotros para asesorar a las personas, para intercambiar las comunicaciones entre las distintas autoridades centrales, entre los distintos actores intervinientes en el proceso, etc. Todas nuestras funciones están en los artículos 7 de ambos convenios. ¿Qué son? Y ahora vamos por ahí más a la práctica, ¿no? No tanta teoría, sino, bueno, cómo funciona en los hechos este hermoso proceso de cooperación jurídica. Las restituciones se dividen en general en entrantes y en salientes.
Entrantes son cuando el niño está siendo retenido en nuestro país, y salientes son cuando el niño tenía su residencia habitual en nuestro país y fue retenido en el extranjero. Y obviamente el rol de la autoridad central es distinto, dependiendo obviamente de cada caso. En los salientes nosotros colaboramos en lo que es la preparación de la carpeta. En general son requirentes que habitan en la República Argentina, y bueno, acá tenemos enumerados algunos de los documentos básicos que necesitamos para dar curso a la solicitud: formulario de inicio, poderes de representación, documentación para acreditar la legitimación, la residencia, localización. Y algo que no es un detalle menor, es que nada requiere de legalización. No hace falta apostillas, no hace falta certificación de firmas, nada. ¿Por qué? Porque lo que busca este proceso es la celeridad. La clave del proceso es que sea rápido. Entonces, todas esas cuestiones formales, el convenio prevé que no son necesarias. Y hoy en día, todo se tramita de manera digital. El 100% de las cosas. Algunos países que otros todavía nos piden papel, pero en general vamos por el camino de digitalizar la documentación, porque además es mucho más expedito. Bien, esos son los casos salientes, ¿no? Entonces, nosotros como autoridad central juntamos los documentos, verificamos, intercambiamos comunicaciones con la parte requirente, armamos una nota de inicio, que es como un modelo en donde pedimos las cuestiones clásicas, y lo enviamos a la autoridad central extranjera, en donde está siendo retenido el niño o la niña. ¿Qué pasa en los casos entrantes? Que bueno, son tal vez los casos más controvertidos, que son los que aparecen en la tele, que son niños que vivían en el extranjero y son retenidos en la República Argentina. Ahí nosotros tenemos como etapas, ¿no? Tenemos la etapa administrativa, que es la localización. Nosotros trabajamos codo a codo con Interpol y con, por ejemplo, el Ministerio de Capital Humano, para pedir si los niños están registrados en alguna base de datos, etcétera, para dar con la localización. Y a su vez, lo que nosotros hacemos es remitirlo al Ministerio Público de la Defensa para que, bueno, en caso obviamente que no tengan abogados particulares, se judicialice el caso. En los casos en los cuales haya abogado particular, nada, lo judicializa el abogado, obviamente, porque nosotros no nos vamos a meter en la estrategia procesal, ni mucho menos, eso es tarea del abogado. De hecho, el abogado puede iniciarlo sin la intervención de la autoridad central, si así lo estima pertinente. Nosotros no es obligatoria nuestra intervención para el inicio del proceso de restitución. Una vez que se judicializa, nosotros estamos como a colaboración y a disposición de los juzgados, si nos necesitan, por ejemplo, verificar alguna información del lugar de residencia habitual, si necesitan verificar, por ejemplo, la normativa de ese lugar, algún registro de ese lugar, o incluso si necesitan que mandemos alguna información, siempre mantenemos estricta comunicación con las autoridades extranjeras, y siempre velamos por la aplicación del régimen de contacto provisorio, ¿no? Que es mantener la comunicación entre ambos progenitores y el niño hasta que se resuelva el proceso de restitución. Una vez que determinamos el proceso, que en general tenemos una primera instancia, muchas veces llega a Cámara, varias veces también a tribunales superiores, y hasta me atrevería a decir que varias veces hasta la Corte Suprema, pero una vez que tenemos una sentencia firme que ordena la restitución, intervenimos en lo que son, bueno, la colaboración para documentar a los niños, garantizarnos que tengan los documentos de viaje, garantizarnos que está bien gestionada y coordinada el tema de los aéreos, del acompañamiento, etc. Y una de las cosas que también nosotros nos encargamos son de las medidas de espejo, que las vamos a ver ahora cuando veamos las excepciones. A su vez, es importante tener en consideración que trabajamos codo a codo también con las juezas de enlace y los organismos de niñez, ¿no? Hay veces que nos encontramos frente a situaciones de extrema vulneración de derechos y nosotras no contamos con las herramientas de afrontar ciertas situaciones, y pedimos la intervención de la Secretaría de Niñez para que nos ayuden, porque tienen un equipo multidisciplinario excelente que nos da una mano en todo lo que es psicopedagogía, psicología, trabajadores sociales, etc. Bien, ¿qué tenemos como normativa local, ¿no? Y acá tal vez, esto es una opinión puramente personal, no, no represento ningún organismo, en esta opinión es mía, de Yamila Barberis. Estamos un poco escasos, ¿no? De normativa local, no tenemos mucho documento vinculante, y eso hace que en nuestro hermoso y extenso país, con tantas jurisdicciones,
un poco dependa de qué jurisdicción te toca, si te va a ir bien o mal, ¿no? Digamos, hablándolo mal y pronto, porque tenemos jurisdicciones que son muy diligentes y que tienen leyes procesales que regulan la materia, y tenemos también algunas jurisdicciones que han adoptado el protocolo de actuación, y tenemos jurisdicciones que no tienen normativa en absoluto. Para unificar un poco todos esa variedad que tenemos, ese catálogo que tenemos, digo yo, de normativa procesal de restitución, nosotros hicimos un compendio. Y este compendio, no sé si sigue funcionando ese QR, es el que yo siempre uso. Díganme si lo pueden descargar, si no, de todas formas ahora les paso a la página web en donde lo pueden descargar, completamente gratuito, obviamente. Es un compendio que hicimos nosotras, en donde hicimos una breve introducción de lo que es nuestro trabajo, bueno, un poco lo que les estoy contando yo ahora, y pusimos la Convención sobre Derechos del Niño, que es nuestro eje rector en todo lo que es la aplicación de los convenios de restitución, tanto el de la Haya como la Interamericana, y en el último apartado, en la tercera parte, incluimos justamente todas las normas provinciales. De todas las provincias que tienen normas, aclaramos cuáles se adhirieron al protocolo, cuáles no, y está bueno para conocer también las diferencias que hay dentro de nuestro territorio. Funciona, fantástico. Y fíjense si dice primera edición o segunda edición, porque trabajamos en una segunda edición porque nos salió una nueva ley en Corrientes y la incorporamos. No sé si ya está vigente porque estaban editándolo todavía. Pero bueno, si no, en breve vamos a tener una segunda edición. La primera. Ok, no, entonces todavía sigue en edición. Pero trabajamos en una segunda edición con las normas nuevas que salieron. Y sumado a eso, vamos a tener también, el protocolo de actuación, que fue diseñado por la Comisión de Acceso a la Justicia en el año 2016, que es un protocolo, no es obligatorio. Hay algunas provincias que lo han incorporado a su ordenamiento, pero sigue siendo un protocolo. Y después tenemos el proyecto piloto para la implementación de la mediación, ¿no? Que también es un trabajo que, justo tuvimos una reunión justo hoy de este protocolo, de este proyecto, que busca incorporar justamente la mediación formal en los procesos judiciales para evitar la escala de la conflictividad en estos procesos que de por sí son muy conflictivos, valga la redundancia. Por último, nosotros desde la Autoridad Central, sé que hay varios proyectos ahora en el Congreso del procedimiento de restitución. Nosotros por nuestra parte elaboramos uno propio que actualmente está siendo revisado por todos los ministerios, porque obviamente tiene que tener carácter de federal, nacional. Así que está siendo revisado, pero la idea es proponer una ley de procedimiento nacional que venga a unificar y a mermar los tiempos de actuación, ¿no? Porque vemos que tal vez el desafío más grande de los procesos de restitución es el tema de la celeridad, ¿no? Como bien contaba Adriana, los niños se arraigan en los nuevos lugares, establecen sus nuevos vínculos, porque justamente tarda mucho en tramitarse el proceso de restitución. Si bien los convenios prevén un plazo, la Haya prevé un plazo de 6 semanas, y la Convención Interamericana prevé un plazo de 45 días, una vez que tenemos sentencia, en la práctica no se cumplen. Entonces, este proyecto de ley que elaboramos desde la Autoridad Central busca unificar criterios y brindar celeridad en la resolución de los procesos de restitución. Bien. Acá Héctor me hace una pregunta por chat. ¿Hay un protocolo para el caso de secuestros? ¿Se puede equiparar? Y otra excelente pregunta. Me encantan las preguntas de este equipo humano. Bien, estás tocando un tema que yo no tenía planeado tocar, pero lo tocamos, no hay ningún problema. ¿Qué pasa con las cuestiones penales, no? Porque yo les estoy hablando siempre desde el área civil, ¿no? Desde el área de familia, sin intervención de las cuestiones penales. No sé si Alejandro querés sumar algo ahora o continúo con esto y después la pregunta. Bueno, yo sigo. No, para después. Para después, perfecto, bien. ¿Qué pasa con el secuestro? Vieron que en nuestro ordenamiento está tipificada la sustracción de niño menor de 10 años y el impedimento de contacto.
Y muchas veces lo que sucede es que, bueno, ustedes bien sabrán que el delito, los delitos penales en general tienen otro objeto, ¿no? Es castigar la conducta llevada a cabo por el progenitor, en este caso sustractor. Muchas veces nos pasa que en la práctica tenemos los procesos en paralelo. Tenemos una denuncia de sustracción penal que no aplica el protocolo, porque el protocolo es para los convenios civiles, y tenemos la denuncia de restitución, ¿no? Y muchas veces no van en la misma velocidad, y lo que ha sucedido en algunos casos, y es muy riesgoso, es que se detenga, por ejemplo, por una solicitud de extradición a uno de los progenitores, y ese niño quede institucionalizado, ¿no? Entonces yo siempre digo, y de hecho, bueno, ayer dimos una capacitación acá en la Cancillería, y yo fui muy enfática en la comunicación, ¿no? Es esencial para garantizar el interés superior del niño que los juzgados de familia y penales y, bueno, las autoridades centrales también se comuniquen para evitar justamente que ese niño quede institucionalizado, ¿no? Que es lo último que queremos. Pero no, el protocolo no se aplica a las cuestiones de sustracción penal. Se aplica únicamente, obviamente no es vinculante, recuerden que es un protocolo, no es vinculante, pero se aplicaría a las cuestiones de la Convención de la Haya y la Convención Interamericana, únicamente. No sé si, Héctor, respondí tu pregunta. Si no, a ver, Alejandro, te escuchamos. Sí, ¿qué tal, Yamila? Mira, mi pregunta es la siguiente. Vos hablabas en todo momento de que lo que se busca es la celeridad. Eh, eh, de los expedientes que yo pude ver, generalmente los que más tardan es en los que se buscó la extrema celeridad. A ver, Es por decir, por ejemplo, apurarse demasiado, terminan en Suprema Corte de Provincia y después volviendo prácticamente a foja cero, porque se violaron un montón de garantías del denunciado. O sea, buscaron la celeridad, no notificaron, no lo dejaron acceder al expediente, va a Cámara, Cámara convalida todas esas irregularidades, va a Suprema Corte ve ese desastre y te dice, empiecen de nuevo. Entonces ya te comiste 4 años y volvés al principio. Y todo eso en búsqueda de la celeridad. A mí me parece, yo, después de ver varios expedientes de eso, lo que veo es que si no se modera esa búsqueda de celeridad, se consigue todo lo contrario. Obviamente, si no tenés un abogado que te lleve a la Suprema Corte, sí, digamos, para el requiriente viene bien, pero también digamos, le viene bien, pero no sabemos si hubo justicia, sí, es excelente porque tu hay una observación, parte que no pudo Alejandro. decir nada. Sí, es excelente tu observación y sí, yo siempre hago hincapié, y tal vez esto es lo que los medios también desdibujan un poco. El proceso de restitución tiene un objetivo muy claro y muy determinado. No es un proceso general como cualquier otro, tal vez, que podemos, no sé, iniciar un régimen de comunicación y regular alimentos, o sea, no. El proceso de restitución es, digamos, el ABC es, verifico si hay traslado ilícito, verifico si hay una excepción de grave riesgo o cualquier otra excepción, y si no hay excepción, retorna. Y si hay excepción, no retorna. Es como muy limitado el objeto. A ver, es cierto que no en pos de garantizar el objeto se puede dejar de ver las garantías judiciales, ¿no? Y en eso estoy completamente con vos. Obviamente que bueno, todo lo que es procesal, ¿no? La notificación, todo eso se debe llevar a cabo de manera diligente. Pero, por ejemplo, el periodo probatorio tiene que ser un periodo muy corto, muy exiguo, porque en realidad lo único que debería aprobar el juzgado es la existencia de una retención y, en su caso, si existe, la existencia de una excepción, ¿no? Y todo lo que exceda ese marco no debería ser probado. Y de hecho, bueno, uno de los criterios que tienen los procesos de restitución es que la prueba documental es la más importante. Por eso no se piden testigos en general o cuestiones que puedan llegar a ser sí, que puedan demorar el proceso. Pero no, sin duda, y comparto completamente con vos, Base a lo que, que el proceso se tiene que en base a cumplir lo que vos, diligentemente. sí. Ahora, en base a lo que vos viste, yo te hablo sobre todo de provincia de Buenos Aires, ¿no? No sé si notaste lo mismo que yo. Hay, digamos, Ay, soy el la única que juez escucha de primera cortado. instancia, sobre todo, tiende a mirar
No, de última te lo escribo, pero digo, el juez de primera Yo escucho bien. A ver, otra vez, Alejandro, instancia por favor. tiende a mirar las excepciones Sí, y le da muy poca bola a la primera parte, que es la de mirar si hay retención o traslado ilícito. Es como que eso lo da por hecho. ¿Notaste eso en provincia? sí, en realidad muchas veces el tema de cuál es el tema, y particularmente en nuestro país, no hablo por lo que yo sé de la experiencia. Muchas veces nuestras fronteras, y lamentablemente, son un colado, ¿no? Nuestras fronteras salen y entran chicos como si fueran caramelos. Entonces, muchas veces demostrar el traslado es el hecho de es lo que dice la persona contra lo que dice la otra persona, digamos, que no tenemos, obviamente que si tenemos unas migraciones, salida, entrada, obviamente que sí, pero me atrevería a decir que en la mayoría de los casos es gente que salió por paso inhabilitado y no tenemos registro, entonces es mi palabra, digamos, contra la tuya. No sé si justifica igual que no se detengan a mirar el tema del traslado, ¿eh? O sea, no estoy justificando la inacción en ese sentido, pero por eso tal vez probar o no la excepción es como más fácil porque tenemos más herramientas para probarlas. Y también esa es otra situación. La excepción la debe probar quien la alega, ¿no? Entonces va a ser la parte sustractora quien va a tener que probar eventualmente eso. Pero bueno, no sé si hablaría de tal vez descuidar el análisis del traslado o la retención. Es cierto que, por ejemplo, igual no justifica, ¿no? Lo que voy a decir no justifica el descuidar eso, pero nosotros como autoridad central chequeamos los requisitos de admisibilidad. Y nosotros no podemos chequear las excepciones. Por ejemplo, no tenemos competencia para verificar si existe o no una excepción. Tal vez me atrevería a pensar que los requisitos de admisibilidad también los chequea el Ministerio Público de la Defensa, ¿no? Porque ellos al momento de asumir la representación los chequean también. Entonces, me atrevería a decir que tal vez eso ya está bastante chequeado y que el juzgado, si bien no es que no lo revisa, tiene los elementos para darlo, como constituido. Pero no sé, hablo sin saber porque yo en un juzgado no trabajo, pero bueno, sé que esos requisitos tal vez son más revisados y son más fáciles tal vez de demostrar que si una excepción. Que a mí me acompaña en una denuncia de violencia, por ejemplo, yo la mando, obviamente que yo no decido qué presenta la persona y qué no, pero yo no soy quien para decir si esa denuncia de violencia es suficiente para configurar un grave riesgo o no. Eso sí o sí lo tiene que hacer el juzgado. En el caso de la Argentina, tenemos autoridades centrales extranjeras que lo hacen. Nosotras no. No sé si respondió Alejandro. Pau, tengo la manito. Gracias, Yamila. Alejandro, ¿estás conforme con la respuesta o tenés alguna contrapregunta? Creo que Dale. es así. Bien, bueno. Genial. Bueno, yo acá salto con el tema de las fronteras y el colador, que desde los que trabajamos el tema de derecho migratorio y con la Bueno. perspectiva y el lente de derechos humanos, nos gustan, digamos, las fronteras que tenemos, si bien se puede mejorar el control fronterizo, y aquí vamos con las cosas que se puedan mejorar. Digamos, tenemos fronteras que son vivas, que no tienen un muro, Claro. que reflejan una realidad de integración regional. Entonces, desde ese lugar, creo que, bueno, que somos quizás un poco duro y es una visión un poco demasiado crítica y que va más con una visión de fortaleza, el decir que la frontera es un colador, o sea que me atrevo acá con el mayor de los respetos y humildad de revisar esa expresión porque... y también eso simplemente, digamos, porque son zonas muy complejas. Yo estuve trabajando bastante en zona de frontera y puedo asegurar, porque lo he visto de primera mano y lo estudiamos también, que no siempre es necesariamente la persona que sale por paso no habilitado o horario no habilitado, sino que el control fronterizo no se hace correctamente. Que no hay realmente un control específico y con una perspectiva del interés superior del niño, y etcétera, etcétera, en fronteras. Y eso es, pero tremendo, me parece. Hace un tiempo me gustaría preguntarte, yo me acuerdo que había visto, después no lo pude encontrar más, porque había encontrado en internet un proyecto que había de crear un registro, que esto me parece importantísimo, un registro de autorizaciones de salida del país de menores
Y el tema de las firmas y demás, porque realmente creo que en eso estamos atrasadísimos. Hoy en día que tenemos tantos sistemas informáticos de allá, de acá, que el TAC, que el GDE y demás, ¿cómo es posible que no tengamos registrada la firma de todos los, o sea, primero tener un sistema un poco más claro respecto al tema de las salidas de autorizaciones de menores y demás. Después también cuando las revocás, digamos, que sea más rápido y eficiente, porque es una tortuga. Entonces queremos realmente proteger a estos niños y a las familias, y etcétera, y su interés superior. Bueno, ¿qué está haciendo el Estado para mejorar ese control en fronteras en el interés superior de los niños? Después, algo que siempre me ha sorprendido también es cómo se le da importancia a los niños argentinos, pero a los extranjeros como no nos importa mucho. Y eso es así, pasa alrededor del mundo en términos generales, es muy loco, que hay como poco mirar la situación de ese menor y cómo está saliendo y esas autorizaciones y demás. Y hay mucho desconocimiento de parte de las personas. Nosotros recibimos consultas todo el tiempo sobre este tema de voy a salir, pero el padre está traducida, no está traducida, pero acá decía que se salía con la abuela, pero que me decía por tal viaje, pero tal otro. Eso es básico, eso se tiene que poder mejorar. No sé en qué quedó ese proyecto de registro de las autorizaciones de menores. Y después, bueno, estaría buenísimo, quizás incluso desde tu rol en Cancillería y demás, no sé si es posible hacer algunas propuestas de mejora y de capacitaciones y de análisis y de estudio de lo que está pasando en fronteras con todas estas cuestiones. Porque parte es, bueno, las personas que quizás pasan las fronteras de esta manera que vos mencionabas, y parte a veces también es ineficacia del Estado. Por supuesto. Sí, no, en colación, Paula, a lo que decía, no lo decía ni Colación con siquiera el colador. a las personas, o sea, todo lo contrario. Para mí, de hecho, tengo situaciones en las cuales me inician restituciones y el nene vive en Argentina, pero va a la escuela en Paraguay. Y es como, mira, no te puedo acreditar cuál es la residencia habitual, porque es un niño que transita su vida en ese ámbito. Y ni hablar de que no estaba atribuyéndole para nada a la gente, ¿no? O sea, sé que de parte del Estado hay una inoperancia muy grande en cuanto a el control y a garantizar también las condiciones, ¿no? Porque muchas veces tampoco están garantizadas las condiciones para que la gente pueda hacer efectivamente su control, sin dudas, eso sin dudas. Y ni hablar también de las cuestiones culturales, ¿no? Porque la frontera es una línea, pero la cultura la trasciende, y eso tampoco está tenido en cuenta al momento de hacer el control migratorio. O sea, realmente hay varias cuestiones que, bueno, es un tema también súper apasionante, a mí me encanta también, pero no quería que se vea como manera despectiva, ni mucho menos, Y el pero bueno, tránsito, es cierto. el tránsito vecinal fronterizo, esos que vos mencionabas, estas personas Claro. particulares, que también no está funcionando y no funciona tampoco tan bien, esas tarjetas que supuestamente las personas que viven y trabajan de un lado y del otro, van y vienen, deberían tener, etcétera. Sí, hay bastante. Sí, no sé qué Bueno, también funciona, sí. Mira, respecto del registro que vos mencionás, nosotros estamos intentando tener una reunión con Migraciones para que nos dé como mucha claridad respecto a esto, y nos indicaron, te digo, inchequeado, yo no lo revisé todavía porque esto fue hace muy poquito, nos dijeron que hay como una plataforma en la cual se registran las autorizaciones de viaje y que se pueden dar de baja de manera online, a lo que yo pregunté. Y se lo notifica al otro progenitor de la autorización que fue revocada. Y no, me respondieron. Y bueno, entonces no entiendo mucho tal vez la funcionalidad, ¿no? Porque va a llegar a la frontera con su hijo y se va a dar cuenta que no va a poder pasar y no soluciona nada, todo lo aparte contrario. tiene que ser con este enfoque integral de gobierno, enfoque pangubernamental de este Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regular, en donde deberían sentarse varias instituciones, organizaciones, a pensar, e incluso aquí también los abogados podemos aportar, porque nosotros de la casuística vemos un montón de cosas, siempre nos gusta participar y aportar y demás, y este diálogo que estamos teniendo hoy también, gracias, ¿no?, por esta disponibilidad, porque no siempre es fácil tener... No, y te digo más, con Migraciones es un organismo que a mí me encantaría tener llamadas semanales, te diría, porque hay mucha desinformación en cuanto a lo que es una autorización de viaje, cómo hacerlo. Mucha gente hace una autorización en un escribano y no se queda ni con una copia. El escribano tampoco lo asesora adecuadamente respecto de las consecuencias o no de autorizar hasta los 18 años. Hay muchísima demasiada, diría, desinformación respecto de lo que son las autorizaciones de viaje, lo que conllevan, lo que vos decís, ¿no? De las legalizaciones, la traduzco, no la traduzco,
la Es apostilla, terrible después apostilla. las cosas que pasan en fronteras, porque ahí es donde nos llaman a nosotros los abogados migratorios, en Claro. frontera a las 12 de la noche, un 31 de diciembre, a darles una mano. Imposible, no nos va a dar bola nadie. No, y a nosotras nos pasa muchas veces Y es muy también con los frustrante y muy retornos. triste todo eso, que realmente, bueno, se pueden hacer lineamientos, aunque sea si no es con migraciones, quizás desde otro lugar se puede trabajar para hacer algunos lineamientos más claros para las personas. También Sin dónde duda, hacer. sin duda. Es excelente todo lo que estás mencionando, creo que es fundamental. Qué bueno que estamos en la misma línea ahí, las ganas de mejorar. No, es que sin duda, y te digo más, bueno, yo estoy en el equipo hace casi 4 años y desde el día 1 para mí nosotras teníamos que tener un vínculo, pero muy estrecho con migraciones, porque también nos pasa de que tenemos un retorno, el niño está en la frontera y no va a tener una autorización para ingresar porque justamente viene de un retorno seguro, tenés que leer la sentencia y tal vez el oficial que está ahí no la quiere leer porque él no lee sentencias y llamando, es muy complejo, es un tema muy complejo que sin duda tampoco es abordable únicamente desde el derecho, ¿no? Porque atraviesa muchísimas otras Muchas áreas del ciencias. conocimiento, sí. Sí, sí, que me parece que tiene que ser un trabajo interdisciplinario sin duda y que hay muchísimo por hacer ahí y trabajar para mejorar. Y es también lo que vos mencionás, ¿no? Creo que mejoramos en un montón de cosas a nivel de registros, sin embargo eso sigue siendo un problema en nuestro país. Voy a ver si, me lo voy a anotar para la lista que tengo para Sí, hablar con migraciones. Tengo una lista de cosas para sí, trabajar con con ellos. organizaciones de la sociedad civil también se puede contar, con las que trabajan con diferentes temas, porque ellos también se encargan de la difusión y demás, ¿no? Sí, Aquí tengo una pregunta de Adriana, es una pregunta sí, más de mi parte. Te escucho medio corto. sí, a ver si yo... ¿La escucha el resto de las participantes? Me parece que perdí internet. A ver, para que voy a apagar. ¿Se escucha? A ver si apago, por ahí me escuchan mejor ahí. Se escucha bien. Yo escucho bien. Creo que la perdimos a Paula. Se escucha bien, chicas. Ahora se escucha. Ahí está. Decía A que ver tengo, ahora. pero sí, perdón, se cortó. Ahí Tengo está. solo una preguntita de mi parte para no interrumpirte más. Y aquí teníamos una que nos habían dejado por escrito Adriana Marcela Montanini, no sé si la respondiste. De A mi ver. parte, a ver, bueno, vamos con la de Adriana. Sí, durante el proceso de restitución corresponde tomar medidas para asegurar que el niño se encuentre en buenas condiciones. Por supuesto. A mi criterio, como les decía al principio, ¿no? La Convención sobre Derechos del Niño es rectora. Para mí, bueno, está nuestro bloque de constitucionalidad, obviamente superior incluso al Convenio de la Haya Interamericano. Fundamental. Para mí el bienestar del niño y esto también hablo por mí, Yamila Barberis, tiene que ser tenido en consideración todo el tiempo, así como la escucha activa que se debe hacer del niño, de la intervención, dependiendo de su edad y grado de madurez. Eh, Tenemos jurisdicciones en las cuales el abogado del niño es obligatorio, si no hay jurisdicciones que se lo asignan. Obviamente que se puede adoptar todo tipo de medidas que no vayan al fondo, ¿no? O sea, no se puede analizar, por ejemplo, la responsabilidad parental, no se puede analizar la custodia, en los alimentos, no cuestiones de fondo, por así decirlo, pero todo lo que haga a una tramitación mejor del proceso y del bienestar del niño, bienvenido sea. Sí, a mi criterio sí, sin dudas. No sé si hay alguna otra duda, a ver si no, seguimos. Yo tenía una que justo venías mencionando, no sé, y bueno, si estás al tanto y demás, sobre este tema de subrogación Sí. tan actual y sobre algunas personas que ya han pasado procesos de subrogación extranjeras y que estuvieron o pueden potencialmente tener problemas para salir del país con esos menores. Y qué pasa también eventualmente con la posibilidad de restitución, con el caso de la madre que queda aquí, etcétera, etcétera. Mira, justo esta semana fue una semana muy intensa para nosotros. Tuvimos varias capacitaciones y en una participé como participante, digamos, como invitada, y se habló un montón del tema este de gestación por sustitución y también de la fecundación in vitro. Y ayer, en la capacitación que dimos aquí en Cancillería, una de las chicas se acercó a preguntarme qué pasa justamente en un escenario así, ¿no? En donde
la madre gestante si podría o no reclamar la restitución. Claramente es un tema que aún no nos tocó en ningún caso práctico, y yo mi análisis es muy preliminar, o sea, realmente no me puse como a buscar doctrina, o sea, lo hago yo desde las herramientas que tengo, sin profundizarlo mucho, así que tómenlo también como es, ¿no? Un análisis superficial actual por la coyuntura actual. A mi criterio, lo difícil tal vez que tenemos que demostrar en un caso de gestación por sustitución es, primero, la residencia habitual, porque tengo entendido que los niños se van muy pequeños, muy pequeños, entonces esa madre que dio a luz, por ejemplo, si quisiera pedir la restitución, va a tener que demostrar esa residencia habitual, tal vez con certificados de vacunas. Nosotros en eso somos muy abiertos, no hay un criterio estricto. Certificados de vacunas, hemos tenido contratos de locación en donde se incluye el nombre del niño, de lo que sea, pero bueno, va a tener que demostrarlo. Y después, la otra cuestión que va a tener que demostrar, que también es lo que veo como problemático, es este ejercicio efectivo del derecho de custodia. Porque, y acá desconozco cómo funciona muy bien el tema de la responsabilidad parental, porque en general no se hace un proceso en el cual se modifica esa responsabilidad parental. Entonces, al no existir ese proceso, si nosotros aplicáramos estrictamente nuestro Código Civil y Comercial, la responsable parental, la que ostenta ese cuidado, es la mamá. Entonces, ese requisito lo tendría cumplido. O sea, ella podría iniciar el ejercicio del derecho de custodia que ejerce sobre ese niño, niña o adolescente, la restitución. Obviamente, después va a estar, esto va a ser saliente, ¿no? Porque el niño se fue de la Argentina, no sé qué país, vamos a suponer que se fue a Italia. De hecho, hubo un caso hace muy poco con Italia también, muy controvertido. Va a depender de que en Italia los progenitores, los pretendidos progenitores, en realidad los progenitores intencionales, con un término un poquito más prolijo, demuestren que esa mamá no tiene el ejercicio de la custodia, para configurar justamente una excepción. Pero bueno, hay que ver si lo pueden demostrar, ¿no? También deberán tal vez demostrar, no sé si hay algún tipo de contrato, porque como hoy en nuestro país no hay normativa, no sé también qué tan válido sería presentar algún tipo de acuerdo en este sentido. No son bastante complejos los casos, los menciono como Sí. para tener en cuenta, gracias por el aporte, y van a estar quizás surgiendo algunos casos porque ya han sucedido, ¿no? En el pasado, hay gente que ya le hizo el contrato y desinteresado, y bueno, vamos a ver qué pasa. Bien, Sí, bueno, es un tema gracias. súper, no, por favor, es un tema súper Entonces, actual, y esto, bueno, hace poco salió el fallo de la Corte, que también fue bastante controversial. sí. Creo que tendremos que abonar criterios e investigar el caso, porque realmente es algo que va a venir, sin duda, Sí, que va a sí, aparecer. y es muy complejo, y es muy Es muy complejo, y bueno, complejo. está vinculado con el tema de trata de personas también, por la vulnerabilidad de las mujeres que contrataron los servicios, bueno, muy Sí, la interesante. situación también económica de las personas que están expuestas a esta situación, la vulneración de derechos, bueno, ni hablar. La Creo que es un captación tema por redes que, sociales, sí, muy interesante. sí, sí. Bueno, dicho ello, gracias. Propongo, sigamos Sí. sin parar ahora, Ok, para igual que hago puedas rapidito cerrar tu esta parte. presentación, darle lugar a Andrea, y bueno, y ahí después sí, algunas preguntas y respuestas si quieren después, las pueden dejar en el chat, pero las retomamos luego. Dale, Gracias. igual esta parte voy a ir más rápida porque fue un poco también lo que veníamos hablando, que son, bueno, las excepciones, ¿no? Que justamente, como les mencionaba, son las causales que se pueden presentar para evitar la restitución. Y son 5, no tenemos ni más ni menos, son estrictamente estas, son taxativas y deben ser interpretadas de manera restrictiva. Obviamente, una ya la mencionamos, es la que, si no se demuestra el derecho de custodia, ¿no? El ejercicio efectivo del derecho de custodia. Otra es que el niño se oponga expresamente, obviamente teniendo en cuenta su edad y grado de madurez. Luego tenemos la integración al ambiente nuevo, también ya la mencionamos. El tema del orden público, si la restitución afectaría los principios de orden público del Estado. Y la última es la excepción de grave riesgo, ¿no? Y por ahí, para decir solamente 2 palabras de la excepción de grave riesgo. La excepción de grave riesgo se presenta como, en términos criollos, que si ese niño o niña vuelve a su lugar de residencia habitual,
va a ser expuesto a un peligro grave físico, psíquico o a una situación intolerable. El grave riesgo en general, lo común es que lo vemos con situaciones de violencia intrafamiliar, ¿no? Lamentablemente es el clásico, ¿no? Que la madre por ahí es víctima de violencia por motivos de género y entonces el niño le afectaría volver a vivir en un clima de violencia intrafamiliar y se presenta esta excepción. Obviamente que hay que probarla y la Haya hace una especie de guía que, bueno, no voy a ahondar tal vez en esto porque sería irnos mucho, de cómo deberíamos hacer ese análisis, ¿no? Si son realmente ciertos los hechos, si tenemos medidas de protección en el estado de residencia habitual, etc. Pero también el grave riesgo puede ser por otros motivos, como por ejemplo la situación económica, la salud, riesgos asociados al estado de residencia habitual o a la ruptura de la familia. Y después tenemos otro proceso que es el régimen de contacto transfronterizo, que tal vez en este no me voy a detener porque no tiene muchas características particulares, ¿no? El régimen de contacto transfronterizo es lo mismo que el régimen de comunicación interno, solo que tenemos una frontera en el medio, ¿no? Tenemos al niño viviendo de un estado A y a uno de los progenitores viviendo en otro estado. Y quieren regular la comunicación. No es más que eso, pero eso a veces es mucho. A veces es muy conflictivo, los padres no se ponen de acuerdo, entonces existe la posibilidad de hacerlo a través de las autoridades centrales y regular ese régimen de contacto transfronterizo entre los progenitores. Paren que vamos a poner esta que... Ahí está. ¿Cómo se inicia? En términos prácticos, que tal vez es lo que más interesante puede ser. Tenemos que tener un formulario de inicio, acreditar el vínculo. En este caso la legitimación activa es un poquito más amplia porque lo pueden pedir abuelos, tíos, cualquier persona que tenga un vínculo con el niño. Y obviamente será una propuesta viable. Y en la viabilidad de la propuesta yo siempre analizo lo que es el interés superior, ¿no? Del niño, ¿no? No puede interrumpir sus actividades escolares, sus actividades extraescolares, sus cuestiones sociales, ni afectar las necesidades básicas, obviamente, del niño, niña o adolescente. No quiero extenderme más porque si no se va a hacer muy largo, así que les dejo mi mail de contacto y no, más que agradecimientos, no me alcanzan las palabras para agradecerles por este espacio y la interacción y la buena energía. Bueno, muchas gracias, Yamila. Excelente, súper completo y gracias por tomarte el tiempo de armar la presentación y pensar en los destinatarios. No, por Fantástico. favor. Muchas gracias y también por tu disponibilidad. Si les parece, sin más, para poder continuar, le damos la palabra, el floor, el piso, a la doctora Andrea Strasiuso, quien también es fantástica, la adoro, porque es una excelente profesional, pero es una gran, gran persona y tiene un compromiso impecable con las personas migrantes. Y bueno, eso realmente de lo que trabajamos en la profesión se valora muchísimo. Así que bueno, bienvenida, bueno, gracias por también haber aceptado coorganizar este evento y demás, Andrea. Sin más, te cedo la palabra, nuestra estimada presidenta del Instituto de Derecho Internacional Privado del Colegio de Abogados de Rosario. Bueno, muchas gracias Paula por tus palabras y muchas gracias Yamila por esta brillante explicación de hacernos simple lo que suele ser bastante complejo. Eh, les comparto un par de pantallas que armé para pensar algunos temas con ustedes. Voy a tratar de ser breve, así nos queda espacio para el intercambio, que siempre es lo más enriquecedor. Hasta ahora ha sido sumamente interesante y bueno. Yo partí de este título que planteábamos en esta convocatoria de cuando lo urgente nos deja tiempo, o por lo menos nos debe dejar tiempo para lo importante, y tomaba, ¿no? Si todas estas intervenciones que ha habido de los colegas participantes mientras la doctora Barberis exponía el funcionamiento de los convenios para la restitución internacional de niños. Y fíjense que salieron justamente estos dos temas, lo urgente y lo importante. Claro, lo urgente, la celeridad que debemos, este compromiso que asumimos
al ratificar los convenios internacionales sobre la temática, esta urgencia presente en la tramitación de los procesos de restitución internacional, que no puede llevarse por delante lo importante, que es justamente el niño. Y me encantó esta imagen porque en esa crisis que tienen estos progenitores y que lleva a este alejamiento, a que uno quiera residir en un estado y el otro en el otro, queda el medio en el niño, queda en medio, perdón, el niño. Este niño fragmentado entre dos afectos, entre dos lealtades, entre dos estados. Y bueno, y me parece que está bueno que nos demos tiempo para conversar estos temas de la restitución internacional para evitar que esa fractura que vemos en medio de ese corazón se extienda a la persona de los niños. Entonces, esto no me pasa, retomo esto que nos había explicado la doctora Barberis, cuál es la finalidad del proceso de restitución, esto de garantizar esa restitución inmediata de los niños que han sido trasladados o retenidos ilícitamente para justamente hacer que los derechos de custodia y de visita que tenían en un estado, en el país de su residencia habitual, sean respetados y reconocidos en los demás estados, ¿no? Este es el objetivo de los convenios, pero claro, quiero centrarme en estos aspectos que justamente era lo que mencionaba, entre otros, el colega Alejandro, perdón que ahora no veo su nombre completo, pero él hablaba de estas cuestiones de que la celeridad a veces se daba de bruces con el debido proceso. Y eso es justamente lo que tenemos que lograr, ¿no? Un proceso que combine la celeridad con la certeza, el debido proceso, el respeto a las garantías, el escuchar a ambos progenitores y al niño, y sin descuidar que de ordenarse la restitución internacional de ese niño, ese retorno sea lo menos conflictivo posible para ese niño, ¿eh? Lo que llamamos el regreso seguro. Y claro, todo eso en un plazo de 6 semanas, dice el Convenio de la Haya, o 60 días, la Convención Interamericana. Y cuando uno lee o vemos estos plazos y pensamos en el sistema procesal argentino, vemos que son muy difíciles de cumplimentar. No imposibles, pero complejos. El espacio europeo ha sincerado el tema de los plazos, por ejemplo, y ha establecido un plazo de 6 semanas para el trámite en primera instancia y otro plazo igual para el trámite de los recursos. Se me ocurrió tomar un caso reciente, para esclarecer y pensar, digamos, esto que estamos hablando en la teoría en la práctica. Eso es un caso que resolvió nuestro máximo tribunal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en septiembre de este año, hace pocos meses. El caso había transitado todas las instancias, primera instancia, Cámara, Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien finalmente ordenó la restitución internacional de un niño a el lugar donde tenía su residencia habitual, que era Madrid, España. Para ello revocó la sentencia de la Corte, o sea, Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, que había rechazado la restitución de ese niño en función de su opinión, es decir, teniendo en cuenta lo que el niño expresaba y su rechazo a regresar al país donde había tenido su residencia habitual.
Me interesa remarcar este párrafo. El decisorio es muy breve y se remite a los fundamentos del Procurador General, pero el máximo tribunal estima conveniente reafirmar que el objetivo del convenio radica en garantizar el regreso del niño no solo inmediato, ahí tenemos la celeridad, sino también, lo importante, ¿verdad? Seguro. Y por eso le instruye al juez Aquo para que adopte las medidas de regreso seguro que estime más apropiada en función de la realidad de este niño. Entonces veamos cómo son o cómo fueron en este proceso los tiempos para ese niño. Fíjense, el niño nació en marzo del año 2013. Cuando tenían casi 4 años, viaja con su mamá a Argentina. Viajaron, como nos explicaba la doctora Yamila, con una autorización de viaje y no regresan en la fecha prevista. Por lo que el progenitor solicita inmediatamente la restitución de ese niño. Miren aquí cómo fueron los plazos. En agosto no tenemos la fecha de esta solicitud, pero por los tiempos podemos darnos cuenta que este proceso tramitó de manera muy ágil, ¿no? En agosto de 2017 se ordena la restitución del niño a España. Y inmediatamente, con la sentencia ahí fresca nomás, recién salida, a los pocos días, regresa a España con su mamá. Transcurre el tiempo, al año siguiente estos progenitores se divorcian en el año 2018 y en el marco de ese trámite se estableció el ejercicio de la responsabilidad parental compartida para ambos progenitores y se atribuyó la guardia y custodia del niño a su mamá, que fue autorizada por la autoridad española, es decir, el juez natural, el juez de la residencia habitual, a fijar el domicilio habitual de ese niño en la República Argentina, en Buenos Aires. Y rápidamente esta persona no dejaba que pase demasiado tiempo. Cuando tenía una sentencia, rápidamente, a veces, cuando le gustaba su contenido, decidía cumplimentar esa manda judicial y entonces viajan a Argentina en septiembre de 2018. Pero ese trámite, ¿no?, ante el juez natural, relativo a la vida, a las cuestiones atinentes a la guarda, custodia y demás aspectos que hacen a la vida del niño, siguió su curso. Y la Cámara de Apelaciones española revoca la sentencia y establece que la custodia del niño continuaría a cargo de la mamá siempre que antes del comienzo del ciclo escolar, en septiembre de 2019, regresara a España y a constituir su residencia en Madrid. Y el Tribunal Supremo Español confirma este decisorio. Mientras tanto, entonces, tramita el proceso de restitución internacional con las órdenes de los jueces extranjeros, se ordena nuevamente, ustedes vayan viendo, ¿no?, los idas y vueltas en la vida de este niño, ¿no? Tramita el proceso de restitución en la República Argentina, estado de refugio, y en noviembre de 2019 la jueza de grado escucha al niño, que a esta altura tenía unos 6 años aproximadamente. También es escuchado por el equipo técnico y fíjense que de los dichos de ese niño se elevan los informes donde manifiestan que el niño tenía un temor de perder vínculo con el progenitor. Y esto es un tema importantísimo, que la doctora Yamila también hizo referencia. Esto, qué importante que es que respetemos el derecho de ese niño a tener el contacto adecuado con ambos progenitores, aún durante el proceso de restitución. Porque la sustracción normalmente lo que hace es romper el contacto con el padre que ha quedado alejado y permanece en el país de la residencia habitual. Y entonces
este niño manifestó ese temor de perder el vínculo con su progenitor, aunque advertía ciertas reticencias a regresar por la incertidumbre que le generaba cambiar otra vez de estilo de vida. En febrero del año siguiente, en el 2020, el niño es entrevistado por su asesor, con su asesor, y manifiesta que le gustaría estar 6 meses con cada uno y que en su colegio Argentina lo dejan estudiar por internet y que podría viajar cuando es verano en España. El trámite sigue y aquí tenemos un lapso de 2 años hasta que el niño nuevamente es oído. La sentencia de primera instancia ordena la restitución, la de la Cámara de Apelaciones también. El fallo llega a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, quien dispone como medida para mejor proveer una nueva escucha del niño. ¿Y ahora qué ocurre? El niño manifiesta, dice la Suprema Corte, un repudio o un rechazo a regresar a el país de su residencia habitual. Y acompaña también una nota de su puño y letra expresando este rechazo al retorno. Pero la cuestión de los tiempos se sigue complicando porque la Corte Suprema, un año más tarde, hace lugar a una queja por retardo de justicia. No obstante, los compromisos convencionales asumidos por la República Argentina cuando uno ratifica un tratado, no significa solamente que hemos ratificado el tratado, sino que nos obligamos a aplicar el tratado en los términos que ese tratado estipula. Esos son los compromisos que hemos asumido. Bueno, la Suprema Corte hace lugar a la queja por retardo de justicia. La Suprema Corte de Buenos Aires entonces resuelve y rechaza la restitución. Entonces, fíjense ustedes en este devenir cómo ha ido cambiando ese sentir del niño y a medida que los plazos transcurren, ¿no? Los plazos excesivos transcurren. ¿Y cómo termina la historia de esta familia? Acá tenemos la noticia, lo que también la doctora Barberis nos señalaba, estas cuestiones cuando llegan a la prensa y a veces llega en términos tergiversados o explicados, no en el sentido, como claramente hemos comprendido hace un momento con esta exposición de la doctora, en qué consiste el proceso de restitución internacional y cuál es el objetivo de los mismos. Entonces acá tenemos esta noticia que dice que una madre argentina pide auxilio a España ante la inminente restitución de su hijo. Se va a subir un avión con un padre que no conoce. Este niño que hoy tiene 11 años, hace del año 2019 que no ve a su papá. Y hablando de plazos, voy un poco rápido porque no quiero agobiarlos y quiero que quede tiempo para sus intervenciones, por supuesto. Hablando de plazos, este tema de los tiempos y en los procesos de restitución de niños ha sido considerado por los máximos organismos de tutela y protección de los derechos fundamentales de las personas, tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos en esta sentencia del caso Córdoba contra Paraguay del año pasado, de septiembre de 2023. Y fíjense, hablando de la cuestión de los tiempos, ¿no? En la terminología de los plazos razonables, el tribunal claramente señaló que no puede juzgarse la noción de plazo razonable de manera abstracta. ¿Por qué? Claro. Si observamos el trámite del proceso del caso Córdoba, en realidad el proceso de restitución llevó 8 meses. Pero claro, uno no puede pensar
el tiempo en el que se presenta la demanda, se contesta o se oponen las excepciones eventualmente, se realizan la escucha del niño y se produce la prueba y llega la resolución del tribunal, sin considerar el momento de la ejecución de la sentencia. Porque en el caso de Córdoba, la ejecución de la sentencia insumió más de 10 años. Por supuesto, la restitución que se había ordenado en ese brevísimo plazo, o bueno, muy breve plazo de 8 meses, no se pudo cumplimentar porque el niño, la mamá y el niño, o sea, la mamá había trasladado al niño desde la República Argentina a Paraguay, y cuando llegó el momento de la ejecución de la sentencia, se ocultaron y no pudieron ser encontrados hasta 10 años más tarde, que fueron encontrados en el mismo lugar donde ellos habían asentado su residencia al establecerse en Paraguay. La Corte Interamericana de Derechos Humanos entendió que Paraguay no adoptó las medidas adecuadas para la ejecución de la sentencia, y acá llamó la atención en esto que también nos hacía énfasis la doctora Barberis, en la necesidad de adoptar medidas de reglas procesales claras en los derechos internos para la adecuada aplicación de los convenios de restitución. Y entonces les cuento en 2 segundos cómo estamos de papeles en la provincia de Santa Fe. Lamentablemente, en nuestra provincia no tenemos normas específicas en el Código de Procedimiento, pese a que, bueno, ha habido algunos proyectos para reglamentar el procedimiento de restitución internacional de niños que no han tenido, lamentablemente, insisto, bueno, su refrendo legislativo. Disponemos de un proceso sumarísimo que claramente no resulta el más adecuado. Nuestros magistrados a veces proponen recurrir al proceso verbal y no actuado, pero a veces este proceso deja lagunas, y entonces pasa lo que comentaba el colega Alejandro, que decía, pero claro, por apurarnos después se rechazan pruebas, y el caso termina en la corte y vuelve otra vez a foja cero con la nulidad del procedimiento. Por eso estimo que a esta altura de los hechos resulta indispensable contar con reglas de procedimiento claras, perdón, que tal vez no generen discúlpenme la expresión, pero una catarata de procedimientos ágiles, pero seguramente van a dar mucha más tranquilidad en el trámite procesal. Ahí también le cité una referencia de procesalista, el doctor Jorge Peirano, que, bueno, da algunas pautas acerca de cómo debiera ser la regulación de este proceso. Y pensemos, por ejemplo, él propone un régimen recursivo muy simplificado, entre otras cuestiones, ¿no? Que podría ser casi como una elevación en consulta, como con plazos brevísimos. Pero claro, si esto no está regulado, después empieza la discusión. ¿Y qué efecto tiene que tener? Los recursos, si son suspensivos, si no son suspensivos, en fin. ¿Cuál es el proceso de restitución que queremos? Bueno, queremos una ley de procedimiento de preferencia federal para todo el país. Ahora, Que llegando a regule- Navidad, hacemos el wish list. Ponemos a Papá Noel abajo el arbolito, Exacto. con los políticos. Queremos el procedimiento, la ley de procedimientos de preferencia federal. Si no podemos lograrla, bueno, al menos deseamos que la provincia de Santa Fe pueda sumarse a la lista de provincias que cuentan la pionera provincia de Córdoba, Entre Ríos, Neuquén, entre otras. Poder
esta ley nos va a ayudar justamente a garantizar esta celeridad sin detrimento del derecho de defensa. Jueces especializados, un juez con un rol muy activo, director del proceso. Es fundamental la formación específica en esta temática de todos los partícipes en un proceso de restitución, los abogados, peritos, defensores, el equipo interdisciplinario, psicólogos, mediadores. La participación del defensor o del abogado del niño, no como un instrumento dilatorio, sino como un representante de sus intereses y en caso que, por ejemplo, se oponga a la excepción de grave riesgo, donde probablemente la participación de un abogado defensor del niño pueda resultar muy valiosa. La ejecución de esa orden de restitución en la que se propicia el cumplimiento voluntario de la orden de restitución con medidas de salvaguarda o de regreso seguro, donde la mediación me parece que puede cumplir un rol esencial. La herramienta de la mediación que ese proyecto piloto al que nos hacía también referencia la doctora Barberis, se prevé como acompañando todas las etapas del proceso de restitución, pero qué bueno, qué importante en este momento, ¿no? Cuando la orden de restitución se ha dictado para facilitar, posibilitar los acuerdos entre los progenitores en beneficio del interés superior de los niños. Y para cerrar, me gustaría leerles una frase de la profesora María Susana Najurieta que dice que los conflictos de desplazamiento y retenciones ilícitas constituyen un flagelo que ningún Estado puede combatir en forma aislada, sino mediante mecanismos de cooperación internacional sustentados en la confianza sobre la actuación de todas las autoridades administrativas y judiciales, orientadas en la realización del interés superior del niño concreto involucrado en este tipo de litigios familiares. Nada más, muchas gracias y bueno. Qué genia, Andrea. Qué lindo y qué inspiradora la frase. Va bien de la mano, como les decía, con los principios rectores del Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regular, el tema del interés superior del niño, el enfoque pangubernamental y enfoque pansocial, que creo que nuestro país está bastante en deuda en estas mesas interministeriales de diálogo y también en mesas de diálogo con expertos, con sociedad civil, con academia y demás. Creo que estamos perdiendo bastantes buenas posibilidades al no trabajar conjuntamente. Así que, bueno, aspiro a que sigamos intercambiando y que eso nos lleve a buen puerto y que, bueno, que los niños puedan ser protegidos, resguardados y que sus vidas no se pongan en jaque y sus futuros, producto de la ineficiencia estatal, de la falta de coordinación, la falta de diálogo y la falta de pericia técnica. Así que bueno, espero que este espacio haya servido para aclarar algunos conceptos, dudas y demás. Si tienen alguna última pregunta pueden hacerlo, ya son 8:45, creo que tuvimos bastante tiempo las dos expositoras, de todas formas tenemos también siempre abierto el mail, el WhatsApp, las redes sociales, seguimos también por ahí y cualquier tema que quieran cubrir. Bueno, este año ya estamos medio cerrando, igual siempre hasta último momento y siempre no existe en realidad 31 de diciembre para nosotros, estamos preparados, ¿no? para abordar, para llevar adelante cualquier charla, conversatorio que sea de utilidad para la comunidad en general, así que cuenten con nosotros. Dentro de nuestras posibilidades tratamos siempre de dar con la gente correcta como para poder abordar cada tema y bueno, Yamila acá fue genial y bueno, la otra es de nuestra casa, así que nosotros somos unos genios también, así que bueno, haciendo siempre lo posible para poder brindar un servicio a la comunidad desde este espacio de los institutos y comisiones del Colegio de Abogados, que es un espacio pro bono, al cual le ponemos mucha onda, mucho tiempo y dedicación, esperando que sea lo más profesional posible y de utilidad para todos los que se conectan. Así que sigamos en red, tienen nuestros correos, nuestros contactos, y bueno, esperamos que lo hayan... sí, ahí dice Mercado Arriola,
tiene que haber más comunicación entre lo que es derecho de niños, niñas y adolescentes y ley migratoria, no solo entre el factor humano, sino también legislativo. Sí, nosotros desde, bueno, el objetivo y la forma de trabajo de la coordinación de institutos y comisiones del Colegio de Abogados de Rosario siempre es que trabajemos, cuando hay un tema, que lo trabajemos conjuntamente con otros institutos, porque se tocan, todos los temas se tocan. Entonces, y el migratorio realmente es un tema que se toca con un montonazo de áreas, y desde lo penal, desde lo previsional, acá tenemos con derecho internacional privado y demás, y la verdad es que son temas súper complejos, así que bueno, siempre aspiramos a hacer más, quizás el año que viene podemos hacer algo un poco más complejo, más largo, más extenso, abordando cada tema, digamos, un poco más en detalle. Veamos si nos dan las fuerzas y las energías. Por ahora vamos a ver si podemos retomar, recobrar un poco esta cara que tenemos de agotamiento al final del año, pero bueno, venimos con todas las pilas. Como les digo, por favor, escríbanos. Nos gustaría un evento sobre esto, necesitamos un evento sobre tal cosa, y dentro de nuestras posibilidades, acá estamos al servicio, gente. Así Paula, que, perdón, quería hacer un comentario y yo hace un rato le había dicho a Yamila que sería interesante que en una próxima ocasión sumemos las voces del Poder Judicial. Fíjense que aquí está representada la autoridad central. Bueno, yo soy abogada. Soy profesora de la materia de Derecho Internacional Privado y soy abogada litigante. Y tenemos en sala presentes a dos juezas de nuestro tribunal, todavía tribunal colegiado de familia, la doctora Andrea Brunetti y la doctora ay, María qué José bueno. Campilá. Están aquí presentes y ambas conocen mucho. La doctora Brunetti también es juez de la Red Nacional de Jueces de La Haya. Bueno, y ambas han resuelto casos de restitución internacional de niños, así que las vamos a invitar, las convocamos a, bueno, a sumar sus voces cuando quieran en algún próximo evento. Bueno, también ahora pueden decir. Así que bueno, muchas gracias a ambas por estar aquí. María José Gracias, Campanella, Andrea. bien, María José Campanella Hola. también se pone a disposición. Ahí tienen la palabra. Sí. Bienvenidas. No, no las había visto. Qué bueno, genial, fantástico. Hola, ¿qué Todo tal? ¿Cómo bien. están? A disposición, sí, Andrea, excelente todo. Y nos compartió la invitación María José Campanella, y un placer escucharlas y además difundir todos estos conocimientos. Les quería agregar que en materia de proyectos de ley de restitución internacional yo presenté en el 2018, que perdió estado legislativo porque estaba enganchado con la reforma del Código de Procedimientos, y este año presenté otro proyecto que bueno, todavía no sabemos, no tenemos novedades Qué para la bueno, provincia de Santa muy, Fe. muy valioso. Bueno, quizás podríamos hacer un Zoom para presentarlo, haciendo seguimiento de esto para presentarlo públicamente. No sé si estás de acuerdo o no, pero bueno, para ver si con eso se puede hacer algo de lobby también y seguir instando. También quizás desde el Colegio de Abogados se puede promover algún tipo de apoyo y demás. Fabuloso, Perfecto. un trabajazo cuando uno se pone ya a hacer estas propuestas. Estás running the extra mile, corriendo la milla extra, es un montón. Así que qué bien, excelente. Bueno, fabuloso, gracias por mencionar que teníamos a dos juezas en el auditorio, ya las invitamos entonces para la próxima, y también a veces digamos, depende, ¿no? Depende de la jurisdicción y demás, pero podemos convocar a personas y colegas y jueces de otras jurisdicciones. Me parece muy bien lo que vos mencionás, Andrea, y este diálogo. Pasen los nombres de personas a invitar y demás, y vamos ahí circulando. Lleva un tiempo convocar, ¿no? Pues mándame la invitación formal, déjame ver pie de autorización, no sé, bueno, no sé cuándo, te cambio la fecha y tal. Pero bueno, a veces lo conseguimos y se alinean los astros. Y acá estamos todos juntos, a pesar de la distancia, así que genial. Qué bueno, gente. Fantástico. Bueno, Yamila, Andrea, si quieren cerrar, de mi parte, unas grandes gracias por haber estado y por todo lo que dieron. Gracias.
No, por mi parte solo agradecer, bueno, realmente creo que podríamos hablar horas y horas de tanto restitución como migración, son temas que se interrelacionan mucho y temas que sin duda generan mucho por hacer, ¿no? Yo siempre que termino una charla así con otros colegas, siempre me lleno la agenda, ¿no? De cosas y de cositas que siempre hay proyectos y planes, y es hermoso también ver que hay mucha gente que tiene ganas de hacer y que estamos todos alineados en ese punto. Así que nada, por mi parte, agradecer infinitamente por este espacio, por tenerme en cuenta, por contactarme. Y bueno, quedo siempre a disposición, cuenten conmigo para lo que sea una charla, sea participar, sea escribir, sea lo que sea. Estoy a entera disposición y nuevamente muy agradecida. Bueno, fantástico, muchas gracias. Andrea, cerramos entonces. Muchas gracias y hasta un próximo encuentro. Hasta próximo encuentro. Escribamos, me gustó esa idea. Más doctrina se necesita.